estar hoy dispuesto a hoy 21 de mayo del 2023 a producir aquí en Los Sabios en la Z una conversación constructiva, un análisis profundo de las causas que mantienen sumida en la más profunda pobreza a la llamada región Enriquillo, que la integran varias provincias como Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia. Desde luego, por estar tan pegadito a Haití y ser Haití el desastre humano por excelencia de estos tiempos, pues se disimula o se olvida la vergonzante pobreza e inhumanas condiciones en que vive esta región, que forma tanto parte de la patria como el polígono de alto nivel de bienestar, donde se invierte una vez, otra vez. Usted ve que en el polígono de riqueza, llamémosle así, de República Dominicana, se invierte, yo no sé cuántas veces este mismo gobierno ha invertido en las aceras de la George Washington, pero las siguen rompiendo, siguen inventando cosas bellas, claro que son mejores a las que había, pero que también hay otras partes del país donde no se ha invertido nunca o muy poco, donde también debe invertirse. Pero el mismo Distrito Nacional parece que se olvida que a menos de 1 kilómetro del Palacio Nacional está el barrio San Carlos, San Miguel. Métase en la parte de atrás, que la gente, muchas no tienen ni letrina, ahí mismo, pegadito del palacio. Entonces, estas disparidades, estas desigualdades, y no es que se hayan olvidado en realidad, no, porque todos los años el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo actualiza el mapa de pobreza y vuelven a repetir: las provincias más pobres del país son Pedernales, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Monte Plata y El Ceibo, pero solo para que figuren en el mapa de pobreza, porque nunca he visto la planificación especial, extraordinaria que se haya hecho para que esas 6 provincias dejen de ser la más pobre del país. Y se repite con la más mínima tranquilidad. Esto como introducción. Sobre esto va a versar hoy el programa: analizar los recursos naturales, los recursos humanos, cómo mejor formar los recursos humanos, y entonces las oportunidades de desarrollo, cómo andan los distintos sectores que dinamizan la economía de los pueblos, cómo andan las posibilidades de desarrollo de esta región, que forman tanto la patria como la misma Plaza de la Bandera o el Panteón Nacional, el Palacio Nacional, el Congreso, todos estos símbolos de la República. Queremos en primer lugar felicitar a la Pucamaima, a la Universidad Católica Madre Maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que celebró ayer en su 74ª graduación, y al cumplir sus 60 años de existencia, la graduación, la titulación de 469 profesionales, lo hizo en el Salón de Independencia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en un acto muy bien organizado,
hermoso, con mucha participación de la familia, y donde a nosotros nos tocó un lugar de mucha satisfacción, porque nuestra hija Ámbar Alburquerque de Jesús se graduó y me dio una gratísima sorpresa. Nunca me dijo que iba a estar entre las de más alta calificación, y creo que fue la más alta, summa cum laude. Eso es producto de la humildad, me sorprendió gratamente. Me pasó igual que con mi nieta Nicole, que además es profundamente bella. Se graduó en su colegio, en secundaria, y entonces nunca me dijo que ella iba a estar. Y entonces el colegio, como yo fui acompañándola a recibir el título, yo me iba ya. Entonces recibimos el diploma. Entonces me dice la directora, se para y dice, no, es que su nieta tiene la nota histórica más alta en los 43 años de nuestro colegio. Y encontrar una niña que a esta edad, a los 17 años, tenga tanta dedicación, eso es para contárselo a los otros jóvenes, que sí se puede, no todo está perdido. ¿Quién ha dicho? No todo está perdido. Como ella ahora está haciendo un doctorado en videojuegos y todas estas cosas en Tampa. Y bueno, así pueden marchar la juventud dominicana, si tiene el apoyo, si tiene los consejos, el ambiente familiar para saber cómo hay que enfrentar la vida. Deseamos también recordar al pueblo de Vallaguana, ese pueblo fundado en el 1606, cuando a resultas de las devastaciones de Osoria se juntaron los pueblos de Vallajá y Yaguana, que hoy estarían en Haití, y entonces se fundó, por eso esa palabra compuesta de Vallaguana, el pueblo de Vallajá, y Guana de Yaguana, y se crea Vallaguana. Lo mismo que el pueblo de Monteplata fue una conjunción de Montecristi y de Puerto Plata. Al ser desalojados aquellos pueblos, la población de esos pueblos dice que para cortar de raíz el contrabando con filibusteros y bucaneros y barcos de otras naciones europeas, porque España quería mantener a manos firme el comercio total con el Nuevo Mundo, y solo podrían hacer contrataciones a través de la Casa de las Contrataciones de India en Sevilla. Y es muy interesante cuando usted pase por allí, vaya a Sevilla a visitar el Museo de las Casas de las Contrataciones, donde tienen documentos impresionantes de lo que fue la vida de la isla, de la colonia, y uno puede casi recrear muchos de los ambientes pidiendo que le muestren documentos y escritos y mapas de forma impresionante. Bien, Vallaguana, en 1993, el doctor Peña Gómez estaba en campaña para la presidencia de la República, y nosotros, que éramos senadores, estábamos en campaña para continuar en el Senado. Y entonces estaba escribiendo las palabras que el doctor Peña Gómez iba a decir y las ofertas más importantes que él pudiera presentar al pueblo de Vallaguana. Y debido a que allí existe una parroquia muy antigua, de las más antiguas del país, y que hay un santuario que es una constante peregrinación llamado el Santo Cristo de los Milagros, pues se nos ocurrió que el doctor Peña Gómez le ofreciera a Vallaguana la construcción
de un santuario. Y asimismo, tan pronto preparamos el discurso, lo incluimos, de que allí se iba a construir un santuario orientado a realzar la espiritualidad del pueblo, a ofrecer un centro muy atractivo, de enorme belleza y amplitud para los miles y miles de peregrinos, y que eso iba a ser motivo para que se desarrollara el turismo religioso y podía también aunarse al turismo, ecoturismo de Vallaguana, porque Vallaguana tiene el regalo, el don que le ha dado la naturaleza de tener varios ríos, pero no ríos de montaña. Los ríos de montaña son peligrosos tal vez para el turismo, porque desarrollan una violencia en sus aguas y pueden ser devastadores. Pero los ríos de Vallaguana, por ejemplo, el río Comate, es un espectáculo de la naturaleza, porque nace en el Naranjo, nace de una montaña, de un manantial brota esa masa, ese caudal de agua, que allí está el tubo, yo creo que de 10 o 12 pulgadas, que alimenta el acueducto de Vallaguana, en el mismo manantial, y el río sigue, y como es un río de sabana, va desnudando lajas y creando pequeños saltos, y tenemos en Comatillo y todos estos lugares por aquí, balnearios que son de mucha seguridad, pero además de una hermosura impresionante. Y el santuario pues serviría para que los miles y miles de peregrinos y visitantes puedan también disfrutar de esta oferta variada de ecoturismo, turismo religioso, su gente muy acogedora, y todo lo que nosotros habíamos deseado y diseñado. Entonces, en el presupuesto para 1994 incluimos una partida de 50 millones que el doctor Balaguer mezquino no quiso entregarlo para iniciar el santuario. Lo volvimos a incluir en el 98, que tampoco lo quisieron. Pero ya en el 2002, el presidente Hipólito Mejía arrancó y ya el santuario está funcionando a todas sus anchas, todavía resiste más desarrollo. Es impresionante el número de autobuses que llegan prácticamente todos los días y el realce que está recibiendo, una idea que se convirtió en realidad. Y nos satisface mencionarlo porque coincide prácticamente tal como la habíamos concebido. Está desarrollándose urbanísticamente Vallaguana, solo falta que el pueblo mantenga su jovialidad, su receptividad, su cariño, su respeto al turismo, a los visitantes, y que las autoridades entonces no lo dejen todo a la cultura del pueblo, porque el orden y la disciplina de los pueblos es una combinación de macana, cumplimiento con la ley, a la cárcel el que no la cumpla, represión al que quiera alterar el orden, y entonces mucha complacencia por la cultura. Y siempre recuerdo que, siendo nosotros director del Indotec, teníamos un asesor de Noruega, Ole Derek, que duró aquí en el país como 15 años siendo asesor en muchos proyectos. Y él nos había llevado jovencitos nosotros para que hiciéramos un curso de 1 mes y medio de recursos naturales y medio ambiente. Creo que fue la primera vez, eso fue en el 78, a finales. 79, principio de 79. Y entonces íbamos de Estocolmo en vehículo hacia Oslo. Y en esas estepas que los árboles no crecen más de 1,5 metros, en una carretera larguísima
Todos estamos en una jipeta de esa Volvo, viendo que no venía nadie, ningún animal, nada, pero había un pare y yo iba manejando. Y yo lo que hice fue reducir velocidad y como veo que no viene nada, ¿para qué me voy a parar? Si son 12 horas de recorrido que teníamos. Y cuando yo no me paré, él me dio así por el muslo con esas manos. Y entonces, ¿qué hacemos? Uno los quiere educar y ustedes no se quieren dejar educar. Usted no ve un pare. Pero, doctor Uleg, es que no viene ni una persona, no viene un vehículo, no hay un animal, nada, neblina, una ligera neblina. La ley no es para que usted juzgue si la cumple, la ley es para cumplirla. Si fuera a la 1 de la mañana y no viniera nada, tenemos que pararnos. Bueno, y así es. El orden y la disciplina de los pueblos. No es verdad y que es cuando eduquemos los barrios que van a ser todo el mundo. No. Es que al que viole la ley hay que aplicarle las consecuencias. Es que al que hace las cosas distintas hay que... Pero entonces también hay que educar. Y mientras más se eduque, mejor. Son las dos cosas. El credo y el palo y la piedra, los dos. Aplicarlo, porque es que hay personas que violan las leyes conscientes de que las violan por un placer morboso de violarla o por una degeneración de hábitos, por lo que sea, pero la consecuencia para la sociedad es lo mismo. Es un daño que se ha hecho a la sociedad, a su orden y a su disciplina. Por eso, por ejemplo, estábamos leyendo esta mañana que en los frailes parece tierra de nadie y el comentario que trae el periódico es de que la población sana y aterrorizada de los frailes dice que la policía sabe quiénes son los delincuentes y no hace nada. Entonces nosotros colgamos un tweet. Creemos que la única forma de, así como en los frailes, en todos los barrios que están aterrorizados, es con una mano firme, no menciono ni educación, sino es con mano firme, actuación masiva, ganarse la población para que se sienta protegida, estimular la población para que denuncie los delincuentes, porque en todas las naciones, en Estados Unidos, los primeros chivatos son los ciudadanos. ¿O es que usted tiene que ser chivato por su propia seguridad? Todo lo que usted vea mal hecho, llame a la policía y dígaselo. Identifique al criminal. Ese es un deber, porque no es verdad que puede haber policía para cuidar un país entero, porque entonces, si metemos 200,000 policías, ¿con qué se paga? Entonces, esto es de que hay que tener tecnología bien entrenado, porque a veces los delincuentes tienen más tecnología que la propia policía, y entonces estimularlos y protegerlos. Y cuando maten uno, no caerle encima de que hacerle caso omiso, a menos que no sea un crimen vulgar o así. No, la policía tiene que sentir que si algo, que si arriesga su vida, hay protección en la sociedad, pero no que lo van a ver de una vez como un matarife. Y entonces, váyase usted a Cuba, a cómo es, a lo que son izquierdosos de izquierda. Váyase a China a ver cómo es la disciplina y cómo funciona esto. Váyase a Singapur, váyase. No, es que contra las violaciones y el crimen y el bandolerismo no hay otra forma que no sea mano firme. Por eso la gente le está celebrando muchas cosas, tal vez no todas, a Bukele. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede ser tan sensible para proteger la vida del delincuente, del matón y del ladrón, y entonces tan duro con la policía, que por lo menos algún 90% de gente seria habrá allí, aunque haya muchos delincuentes también? Entonces, en esto hay que tener una mente equilibrada. De lo contrario,
usted lo que hace con su deterioro, con su ataques a la policía, incluso cuando se le vaya la mano, usted lo que hace es fomentar entonces el delito y el crimen. Y decirle a la población que cuando una policía o el gobierno se dedique a reducir la criminalidad a niveles tolerables, van a caer mucha gente muerta de un lado y de otro. Cuando Nueva York era tierra de nadie, nosotros nos graduamos en la Universidad de Kansas en 1974 y entonces conseguí un empleo en Cyanamide, una de las compañías químicas muy grandes, pero iba a ganar $900, pero tenía que pasar un mes. Pero yo me fui a Nueva York y en un taxi me ganaba 80 y 120 y $40 por día en mi taxi. Y yo lo que quería era reunir $5,000 para venir para mi país a jugármela como fuera. Bueno, entonces, allí me dieron hasta hold up. Me atracaron y todo, pero es que en Nueva York no se podía vivir. Luego llegó Rudolph Giuliani, primero como fiscal y luego como alcalde, y en 2 periodos casi limpió de criminalidad. Pero ¿cuántos murieron? 11,900. Y es posible limpiar una ciudad sin muchos muertos. Eso es imposible, porque no es haciendo misa que estamos, es contra los criminales. Uno de droga, otro cogiocas, a veces dentro de la misma policía. Todo esto, y cada punto de droga tiene un mini ejército que lo defiende. Entonces eso se podrá hacer ojalá se pudiera hacer con un misal, 3 cruces y celebrando una misa en cada esquina. Hasta me gustaría a mí. Pero el que quiera darle paz a su país sabe que tiene que ser usando ese patrimonio que se llama violencia de represión legitimada en manos del Estado, que se llama los cuerpos del orden público. No hay otra salida. Hasta es feo hablar de eso, pero es necesario, y sin eso no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos a entrar en materia para motivar esto. ¿Qué es el desarrollo? A lo mejor el desarrollo es el conjunto de actividades que desarrollan los pueblos, las naciones, las sociedades, para conocer sus recursos de toda suerte, de toda índole. Recursos naturales, y dentro de ellos mineros, pesqueros, de suelos, su propia atmósfera, sus mares, todos los tipos de recursos. Pero luego también los recursos humanos, la inteligencia, las tendencias al aprendizaje de su gente, que a veces tiene mucha facilidad para aprender idioma, para las matemáticas, para la física, para lo que fuere, para el arte, y todo es necesario. Y el conocimiento de los recursos naturales físicos, los recursos naturales humanos, la posición geográfica es un recurso, y un recurso importantísimo. Y entonces, con ello, podemos diseñar cómo, aprovechándolo, podremos entonces producir bienes y servicios para dar satisfacción a las demandas del propio país, de la propia sociedad, y para exportar en intercambio con otros pueblos. Pero el desarrollo tiene 2 partes. Una parte que es el crecimiento económico y cómo vamos a ir desarrollando los proyectos, siempre manteniendo la idea de la sostenibilidad ambiental, y entonces mantener
este equilibrio de la sostenibilidad ambiental, pero también el desarrollo implica una adecuada, equitativa distribución entre todos los humanos que participan en ella, a los fines de no crear zanjas profundas de desigualdades, como existe ahora mismo en América Latina y el Caribe. En un tuit que nosotros colgamos, puse la avenida Winston Churchill, lo más exquisito de aquí, y puse un pueblecito de por allá, de un batey, del Batey 5. Lo ven en la prensa. Eso da terror, pero cada vez que los dominicanos queremos sentirnos que no somos pobres, empezamos a hablar de la pobreza de Haití y de verdad que ahí mismo, ¿para qué usted sigue hablando de la pobreza nuestra si está hablando de la haitiana? Porque allí, de paso, se han destruido los recursos naturales y la primera inversión allí tendrá que ser en ver cómo se pueden reconstruir en lo posible los recursos naturales devastados. Aparte de cómo se reconstruye la sanidad mental de un pueblo que desde que fueron atrapándolos unos a unos en África ha vivido en constante sufrimiento hasta el día de hoy. Y tuvo el mérito de ser la primera nación libre negra del mundo, pero al mismo tiempo Francia se encargó de advertirle a las demás naciones poderosas blancas del mundo que si siquiera reconocían la independencia de esa primera nación negra, estaban declarando la abolición de la esclavitud en sus propios territorios, y todas esas naciones blancas poderosas tomaron terror y no reconocieron a Haití durante 70 años. Incluso la misma Iglesia Católica vino a reconocer a Haití a los 42 años como nación independiente. Y aquella colonia riquísima de Francia se convirtió en la nación independiente pobrísima. ¿Por qué? Porque los bienes que le compraban a Francia de su colonia no se lo compraban entonces a la República Independiente Negra. ¿Y qué nación puede seguir? Aparte de los problemas internos que habrá creado la esclavitud, la injusticia, por tantos siglos entre ellos mismos, que hay 17 tonalidades de mulatismo o de mulataje que tienen entonces sus correspondientes jerarquías sociales y que hay que reconocerlo. Imagínese usted cómo ese pueblo está devastado. El desarrollo en la región Enriquillo, en estas 4 provincias, siendo el desarrollo esto, debe empezar por el reconocimiento de sus recursos naturales. Luego, de cómo aprovecharlos de la manera inteligente, al mismo tiempo que diseñemos la formación de sus recursos humanos, de los entes y lugares donde se van a formar los maestros de los maestros, los instructores de los instructores. Y como no vamos a partir de cero, hay bastante hecho, saber cómo mejorar lo que se tiene, cómo diseñar lo que hace falta, y entonces disponernos a que los ricos paguen impuestos para que haya dinero para invertir, porque ese es el problema. Cobrándole impuestos a los pobres y a la clase media, el país nunca pasará de tener un 14% de presión fiscal. Pero la presión fiscal de América Latina promedio es 26%. Aquí es casi la mitad. Entonces se dice, no, es que aquí se pagan muchos impuestos, y de una vez se habla de la cesantía y de una serie de cuestiones que se dice eso multiplica, aumenta la presión fiscal, y entonces es como el hecho de los salarios. El país es líder en crecimiento económico, pero
con los salarios más bajos de toda la región. En América Latina y el Caribe, el salario más alto lo tiene Costa Rica, con $603 por mensuales. Pero los más bajos lo tiene República Dominicana, con $205. Argentina, que está atravesando por una pandemia financiera inexplicable, prácticamente inexplicable, que tiene entonces $180 por habitante, por mes. Y Venezuela, que está en una situación que todo el mundo no necesita ser definida, donde el salario mínimo es $8 al mes. Entonces uno se pregunta, ¿y esas empresas e industrias de Costa Rica ganan dinero y son muy prósperas? ¿Por qué pagan $603 de salario mínimo? ¿Y por qué las industrias y las empresas de República Dominicana, para ser prósperas, necesitan pagar 205? La tercera parte. ¿No será que las industrias y las empresas, los entes generadores de riqueza en Costa Rica, tienen una idea de la equidad y de la justicia menos corrosiva y perversa que la de aquí? Porque si ellos ganan dinero pagando esos salarios, ¿por qué produciendo los mismos bienes y servicios? ¿Por qué los de aquí no ganarían también? Lo que pasa es que allá los beneficios que genera la generación de riqueza en Costa Rica, en un 38% van al factor humano, al trabajo, y aquí apenas 23%. Ya está todo claro. Es que aquí el 77% de los beneficios de la generación de riqueza van al capital. Por eso los ricos de aquí son tan ricos, y son ricos en Suiza, y son ricos en Spring, en Colorado Springs, son ricos en Saint Maurice, son ricos en Luxemburgo, en todas partes son ricos y viven como los más ricos. Pero los obreros ni se cuentan. ¿Por qué? Entonces, este factor también de equidad debe ser tomado en cuenta al diseñar el desarrollo. Pero cuando diseñemos el desarrollo de esta región, que está diseñado, lo que pasa es que no se aplica, vale también hacer la pregunta: ¿no vamos a hacer el esfuerzo para que se cumpla la ley del 80-20? Porque si no, vamos a hacer lo que yo sufrí como un impacto de experiencia negativa. Yo me cuento entre las personas que hizo más esfuerzo para el desarrollo de los invernaderos de Rancho Arriba. Iba cada rato y siempre estaba comentando, los traía aquí. Cuando habían llegado de que a qué sé yo cuántos millones de metros cuadrados de invernadero, un día visité Rancho Arriba, nos invitaron, fuimos, y me salí totalmente decepcionado. El 98% de los trabajadores de todos los invernaderos que visité, haitianos. No tengo nada contra Haití, es que tengo mucho por mi país. Es que quiero que cuando mi país sea próspero, tengamos pleno empleo, tengamos una situación de éxito, también ayudemos a Haití. Pero si mantenemos nosotros a los dominicanos pobres, pateándolos de aquí, que es obligándolos a que se vayan, porque si tienen 35 o 40 años, nadie le quiere dar empleo porque ya son viejos, y si se acaban de graduar, entonces no se le emplea porque no tienen experiencia, todo para atraer
técnicos y empleados de América Central y de América del Sur dentro de la libertad de empresa, porque aquí lo único que está quedando como válido es la libertad de empresa, pero no hay libertad, no hay derechos humanos para el ciudadano poder vivir con prosperidad en su tierra. Esa es la verdad. Entonces, nos hacemos la misma pregunta. El proyecto que está ocurriendo en el fideicomiso en Pedernales, ¿estamos asegurándonos que allí no va a ocurrir lo mismo que en Punta Cana, en Friusa, en todo eso por ahí, donde hay dos cosas abundantes en Punta Cana y Bávaro, Vero Alto? Es mucho turista y mucho haitiano, y pocos dominicanos. Esa es la verdad. Y si hay dominicanos es porque van como turistas. Pero no hay tampoco interrelación entre los polos turísticos y las comunidades que los rodean. ¿Por qué? Porque la criminalidad que hay y el hacinamiento y las porquerías que se ven en esas zonas pobladas que rodean los centros, y nada se hace para cambiar eso. Entonces celebramos el turismo, pero no hemos tomado el calendario para ver qué pudiera ocurrir si eso continúa siendo así y se quiebra. Entonces, el mínimo equilibrio que hay allí, porque el turismo, que una de sus derivaciones, en España, el turismo es una inyección de vida en el cuerpo entero de España, en todas las regiones. España tiene 17 regiones, 47 millones de habitantes, 511,000 kilómetros cuadrados, 58 provincias. Y todas las regiones son turísticas. Cataluña lo es, que está en el noreste. Encima de Cataluña está la región de Aragón, con su provincia de Huesca y de Zaragoza. Bueno, luego está Navarra, con Pamplona, desarrollo bordeando Francia. Entonces luego está el País Vasco con Vizcaya, Guipúzcoa y Álave. Al lado está Cantabria, luego Asturias, luego Galicia. Debajo está Castilla y León y Castilla y La Mancha, Madrid, Extremadura y entonces Andalucía. Celta y Melilla en África, y entonces las Canarias en el Atlántico, y Ibiza, Palma de Mallorca, etcétera. En todas estas regiones el turismo está incrustado en el centro del mismo, del cuerpo de la sociedad, derivando todo aquí no, aquí vienen a hoteles traídos en aviones, del avión se van en el autobús al hotel, de donde no salen más, salen cuando se van, y no ven a un solo dominicano, porque los camareros son haitianos. Entonces vinieron a República Dominicana, pero si no ven a Rainieri no han visto un dominicano. Entonces así no, porque eso es un chantaje y un burdo diseño, pero no de este gobierno, estamos hablando de la acción de gobierno, porque cuando uno diseña o planifica lo de una nación, no lo puede estar viendo que el gobierno tal, y eso lo sabemos, porque si nos ponemos a hablar, el desarrollo de todo eso apunta por ahí. La sorpresa más grande es que yo tendría que decir que salieron de la cabeza mía, de más nadie. Resulta que ahí lo primero que llegó fue el Club Mediterráneo, cuando eso se llamaba Macao y Cabo Engaño. Ahí no había todos esos nombres de Punta Cana, esas son cosas de ahora. Entonces se instaló allí, un lugar muy lindo, pero los turistas cuando venían de Europa de madrugada tenían que meterlo en unos esos autobuses viejos que habían aquí, a matar perros y burros en el camino durante 5 horas para llegar al Club Mediterráneo en Macao. Los turistas cuando llegaban, a la hora que fuera, besaban la tierra, y usted creía que era por el placentero viaje, era jurando no volver. Entonces,
Cuando viene don Antonio, ellos le piden, al igual que a Balaguer, un aeropuerto. Entonces, no se lo pudieron hacer. Cuando vino Salvador Jorge Blanco, nosotros habíamos sido el coordinador técnico de ese presidente, del doctor Salvador Jorge Blanco, aunque teníamos 29 años. Entonces, fueron donde el presidente, fue Rainieri, fue creo que Ted Kiel, y fue Fabio Herrera Roa, a nombre de los Vicini. Y le pidieron el aeropuerto. Entonces el presidente le dijo, vayan a ver a Ramoncito Alburquerque, que es mi coordinador. Entonces ellos fueron, yo le pedí una carta y le dije, denme 3 días para analizarlo. Lo analizamos y la conclusión es que íbamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Eran los 10 años de esos 10 años de la década perdida. Fueron años muy duros, se hizo muchas reformas muy grandes, pero que dieron fruto después. Entonces, cuando yo me quedé pensando, hablando con Pedritín Delgado, mira esto, voy a tener que decirle que no le podemos hacer el aeropuerto, pero mira, Pedritín, ¿y cuál es la diferencia entre una parada de guagua y un aeropuerto? La diferencia es que las guaguas no vuelan, pero eso es prácticamente lo mismo. Yo le voy a decir que yo les voy a dar una carta a nombre del presidente electo para que ellos empiecen a buscar su financiamiento, y como tienen más de 200 millones de metros cuadrados, ¿qué importancia tendrá escoger 2 millones o 3 millones de metros cuadrados para hacer ese aeropuerto? Que hagan ellos su aeropuerto. Cuando vinieron, yo les dije que no podíamos, pero que le podía dar esa carta. Casi me insultaron, pero muy decente. Yo vi la protesta y la cosa, pero me llamaron a los 2 días. Entonces yo le hice la carta diciéndole que les sugeríamos que podían empezar a buscar el financiamiento para construir un aeropuerto que sería de su propiedad, que el Estado, sin embargo, se reservaba el derecho de tener allí todas sus instalaciones de inmigración, de aduana, sin costo alguno, ¿no? Sin importar los espacios que requiriéramos. Al mismo tiempo, les reconoceríamos, al firmar el contrato definitivo, que ellos podían cobrar por sus servicios tanto a visitantes, pasajeros, como a las naves. Y entonces le dimos esa carta. Cuando luego nos juramentamos, ya en septiembre vinieron y le dimos la carta ya oficial. Unos meses después, justamente en diciembre del mismo 82, empezaron a hacer su aeropuerto. Entonces, siguieron su construcción, que terminaron en el diciembre siguiente. Pero en abril del 83 surgió el gravísimo problema de los sembradores de tabaco negro en Santiago. Y entonces el presidente, reunido con ellos en Villa González, me llamaron, como en nuestra calidad de secretario técnico de la presidencia, fuimos. Entonces el presidente nos ordenó que nos fuéramos a España, que moviéramos todo, porque España compraba hasta 30,000 toneladas de tabaco negro, pero lo había reducido apenas a 2,000, y estaban todos los ranchos llenos de tabaco. Cuando yo venía, pensé y me dije, el tabaco no se come, yo puedo ir y negociar, pero si ya ellos tienen compromiso, el comercio es tan exigente y tan realista, que a lo mejor no hay espacio para concedernos nada en el campo político, porque esto es puramente mercantil. Déjame buscar otro tema para no defraudar al presidente si no consigo nada con el tabaco. Entonces pienso, como están haciendo este aeropuerto en la zona este, en Macao, repito que esos nombres de ahora, Ubero Alto, Punta, eso nunca se había mencionado, eso es un invento de los proyectos ahora. Entonces me dije, déjame plantearle, como España tiene tantas corporaciones hoteleras, porque ya España era una potencia, hace muchas décadas que lo es, déjame pedirle
al gobierno español, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que así es que se llama allá, que al mismo tiempo manejaba la tabaquera, como le llaman ellos, la tabaquera española, que era con la que yo iba a negociar, pero también voy a plantearle que le permita a las corporaciones hoteleras españolas construir hoteles aquí como si fueran reinversiones hechas en España. Y le voy a pedir 100 millones, lo único que me pueden decir es que no. Y se lo planteo al presidente que voy a hacer esa ajá, ¿tú crees? Digo, sí, digo, pero deme el poder. Entonces lo dicen, ya a mí me dieron el poder. Y me fui con él. Bueno, del tabaco yo me moví muy bien, hablé con el doctor Peña Gómez, Dios lo tenga a su derecha, y entonces él llamó a Felipe González, el presidente todavía de España, llamó a Velázquez, que era el ministro de Industria, Comercio y Turismo, negociamos con él, me hice acompañar de José Antonio Narri, el dueño de la Delta, que era asesor empresarial del presidente, y de Fabito Herrera Roa, que también fueron. Y entonces, conclusión, conseguimos elevar la compra de tabaco a 16,000 toneladas. Un gran triunfo, porque solo nos estaban comprando 2,000. Pero los 100 millones de reinversión, ¿y qué es lo que implicaba 100 millones de reinversión? Era que las corporaciones hoteleras españolas, las ganancias que tuvieran en el año, antes de pagar impuestos, sometían proyectos de nuevos hoteles. Y eso implica que entonces el gobierno en alguna forma le estaba subsidiando los hoteles. Entonces nosotros le estamos pidiendo que de eso permitieran que hicieran hoteles aquí. ¿Sabe qué pasó? Que nos aprobaron 50 millones, revolvente. Y antes un hotel de 500, 700 habitaciones se podía hacer con 14, 15 millones de dólares. Tú eres ingeniero civil. Entonces eso era como para 3 hoteles al mismo tiempo. Y que cuando se agotaran los 50, venían 50 más. Bueno, ¿por qué es que tanto esas compañías hoteleras ahí? Ese éxito tan rotundo, es que todavía disfrutan de eso. Y eso fue en abril de 1983. A veces los éxitos de las cosas, si usted no los explica, y lo digo porque si la gallina salen cacareando cuando ponen un huevo y es un simple huevo, y nosotros le hemos dado todo un desarrollo a todo un país, de una región, y todas esas ideas fueron de nosotros, de nadie más. ¿Por qué no decirlo? Porque lo estamos diciendo en público para que el que esté vinculado a los nombres que hemos dicho nos llamen y nos digan si eso no es así, o que diga alguien, yo no he visto esos documentos, pero yo sé que otros lo habrán visto, porque los documentos todos están ahí. Entonces, por eso es que decimos que a veces el desarrollo viene, y eso es lo que queremos, que Pedernales sea un éxito, pero viendo que ustedes, que son los representantes de las fuerzas sociales, de la expresión societaria de toda esa región, estén de acuerdo con que lo que se está proclamando como un éxito, allá todos los hoteles fueron de inversión privada, aquí los hoteles van a ser de inversión pública, porque el gobierno pone el dinero primero, porque los primeros 3,000 millones los ha dado el gobierno, y las infraestructuras, todo lo está poniendo. Allí hasta el hotel, hasta el aeropuerto, nosotros hicimos que fuera privado. El gobierno cobra todos los impuestos que quiera cobrar, pero y que los ha hecho ricos, bueno, mejor, más nos alegramos que su riqueza dependa de una idea, de un carajito venido de los Haití, de un batey, de los barrios más pobres de aquí. Bueno, todo eso, pero vamos a pasar revista esta mañana a todo esto, y ojalá que el pueblo de estas provincias tan bellas como Pedernales, porque uno de los espectáculos más sobrecogedores que uno puede sentir
es ir de Barahona a Pedernales. Cuando uno va por esos precipicios de las montañas en Barahona, viendo esas aguas color turquesa y ese afán de las olas del mar, con esos vientos yodados, en esa conjunción de riachuelos que van a cantar junto a las aguas del mar, la alegría de la vida, y uno sentir que está aquí en un pedazo de tierra bordeando la alegría que le niegan a los pueblos. Eso es una de las cosas más lindas del mundo. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z.